a presentar, en realidad la presentación la iba a hacer una residente nuestra, pero del hospital nuestro, pero estaba con la monografía, está posguardia, no sé cuántas cosas ahí, así que bueno, no pudo venir. Es presentar un caso clínico real con todos los problemas que hubo y con la verdad. Se van a dar cuenta por qué. Bueno, es una chica de 36 años, es paciente de la doctora Seco, que ingresa el 21 del 5 del 2009 por insuficiencia cardíaca en contexto de hipertensión pulmonar con sospecha de progresión del lupus. Como antecedentes tiene hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto, les diagnosticado en noviembre del 2018, asmática dudoso en la infancia, bueno, bastante, no tenemos muchos datos de eso. Tenía proteinuria y como otro antecedente en el seguimiento había tenido arritmia ventricular en el Holter con taquicardia ventricular no sostenida y bigeminias ventriculares. La chica esta estaba en tratamiento con citrato de calcio, hidroxicloroquina, meprednisona 8 miligramos hasta enero del 2019. Luego se la habían bajado a 4 miligramos y las últimas 24 horas que había concurrido a ver a la reumatóloga sintomática le habían subido a 8 miligramos. Levotiroxina 75, silostazol por el Raynaud, paracetamol por los dolores, enalapril 5 miligramos, bisoprolol 7,5 por día, budesonide 24 horas antes y Convivein 24 horas antes porque había consultado por disnea. Esta chica es del interior. ¿De dónde es? De Misiones. Entonces venía de vez en cuando a controlarse a nuestro hospital. Bueno, según nos cuenta, bastante complicado el interrogatorio, pero podemos decir en términos generales que tenía disnea clase funcional de 2 meses de evolución, después de haberla interrogado muchas veces, progresiva clase funcional 4 la semana previa a la internación, aunque cuando ella consulta, cuando la mandan a la guardia, había dicho que había empezado con una disnea súbita. Tenía edemas leves en miembros inferiores, el examen físico no me acuerdo si al ingreso a cardiología o en la guardia era tensión arterial normal, 85 latidos por minuto, una saturación de 97, 50 kilos, hepatomegalia de 2 centímetros, estaba taquipneica, tenía yugulares más de 10 centímetros del ángulo de Lewis, edemas moderados y tenía Raynaud con fisuras dolorosas en pulpejos. Esto obviamente lo vio el reumatólogo, no nosotros. Bien. Esto es más o menos lo que tenemos en el laboratorio de ingreso. Tenemos los blancos de 16.000, TGO y TGP elevadas, masa predominio de TGP, albúmina de 2,9. NT-proBNP de ingreso en la guardia no tenía. Sí tenía una troponina ultrasensible de 6,9. El laboratorio, una alteración de T4, C4 de 11. Esto se lo había pedido la reumatóloga 2 días antes, por eso tenemos algunos datos reumatológicos. Un bicarbonato de 16, un exceso de base de -7 y todo este perfil reumatológico donde tenía estos datos positivos. La paciente hasta ese momento tenía diagnóstico de lupus. El electrocardiograma de ingreso, ella ya tenía hipertensión pulmonar, pero controlada. O sea, no tenía falla de BD, tenía, igual ahora vamos a ver los estudios. Bueno, nada muy importante en el electrocardiograma más que los hallazgos clásicos. La radiografía de tórax de ingreso tenía una radiografía de hacía 3 meses donde se veía una silueta cardíaca normal. Acá lo que vemos es un aumento de a expensas del ventrículo derecho con bien marcadas las pulmonares. Y le hacen un ataque con protocolo para TEP en la unidad de emergencias, porque la paciente decía que hasta ese momento estaba bien y había empezado con disnea
unos días antes, donde se descarta TEP y se ve la aurícula y el ventrículo derechos enormes, con una arteria pulmonar también muy importante y una relación tronco de la arteria pulmonar aorta mayor de 1. Lo que estaba hablando de una hipertensión pulmonar severa. Tenía un poco de derrame pericárdico, se veía también un aumento, un engrosamiento de la pared del ventrículo derecho. En la guardia lo que le hacen a la paciente es le cuelgan 500 de fisiológico, le ponen un poco de potasio porque estaba un poco hipocalémica, le dan Benadryl, hidrocortisona porque aparentemente tenía broncoespasmo, le hacen una furosemida y la reumatóloga aumenta a 20 miligramos de meprednisona al día. Con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se interna en el piso de cardiología. En el piso de cardiología lo que hacen es furosemida, una ampolla cada 12 horas, un balance levemente negativo porque la evalúan y ven que no tiene muchos edemas, no tenía crepitantes, no les parecía que tenía una insuficiencia cardíaca manifiesta y le suspenden el bisoprolol. El ecocardiograma que teníamos esto fue en mayo, era de noviembre de 2018, lo que tenía era un BI y BD normales. No, acá no tenía hipertensión pulmonar. No tenía hipertensión pulmonar. Perdón, me equivoqué. Insuficiencia mitral leve y no mucho más. Un ecocardiograma. Esta chica venía, nada, por el lupus para screening, pero no tenía hipertensión pulmonar. Esto en 6 meses antes. Este es el ecocardiograma del ingreso, donde lo que se pudo ver en esta paciente era una dilatación de ventrículo derecho importante, con una disminución del índice de centricidad y con el septum que se iba hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, un poco en general, acá bueno, pueden ver las cavidades que son enormes, tenía hipertensión pulmonar severa, este es el ecocardiograma de ingreso, la aurícula era muy importante, tenía derrame pericárdico, bueno, más fotos de lo mismo, donde pueden observar el aumento de las cavidades derechas, y para resumirlo, del derrame pericárdico era moderado a predominio posterior, una sistólica pulmonar de 65, el BD estaba con un diámetro aumentado y con función deteriorada, un BI con una FEI normal, bueno, y la aurícula derecha de 22, con un área de 22, bueno, TAPSE de 7. Totalmente diferente, acá pueden ver la comparación con el ecocardiograma previo, que si bien nos faltan algunos datos, bueno, esto es lo que nos llega a nosotros. Bien, ¿qué tratamiento sugieren en esta paciente? Así como se las conté, que tenía disnea, que tenía hepatomegalia, que tenía yugulares, que los edemas no eran muy importantes, no tenía crepitantes, tenía broncoespasmo, con ese ecocardiograma, con esos valores de laboratorio, la pregunta es, balance negativo intenso, vasodilatadores intravenosos, inotrópicos o continuamos igual porque no tiene signos importantes de congestión. En ese momento, hasta acá, no. Hasta este momento, no. Estaba con una temperatura conservada. Bueno, nosotros la vimos después a la paciente, pero hasta ese momento no. Lo único que tenía era lo que les comentamos antes. Me parece el dato más duro de congestión es que tiene yugulares ingurgitadas y hay que darle siempre mucho valor a ese signo clínico. Así que me parece que sí, la paciente tiene congestión y yo haría balance intenso negativo. Que no tenga rales crepitantes, que los edemas sean leves, me parece que es menor. Los rales son difíciles en pacientes que tienen la presión pulmonar elevada, así que no es un signo que uno hubiera esperado. Por ahí sí se puede buscar a ver si tenía por ahí un tercer ruido derecho.
qué sé yo, pero creo que sí, la paciente estaba congestiva, habría que gestionar. La paciente estaba orinando, tenía temperatura normal, nada más que... ¿Cómo? Los gases, lo único que tenía era esos 16 de bicarbonato. No tenía láctico en ese momento. Así que bueno. Bueno. Y la otra pregunta es, aparte ahora después vamos a discutir qué se le hizo y si está bien o está mal. ¿Qué estudio le solicitan a esta paciente? Porque tenemos una paciente que viene con un deterioro muy importante de lo que son las cavidades derechas, un deterioro muy importante de la clase funcional en insuficiencia cardíaca y que le piden una arteriografía pulmonar, un cateterismo derecho, una centellografía, ventilación, perfusión, una resonancia nuclear magnética, o no hacen falta más estudios porque ya sabemos lo que tiene. Bajo, bajo. Sí. Por eso es que le agregan la meprednisona, los reumatólogos, porque tenía C4 bajo. Bueno. Porque, bueno, le habían hecho ¿cómo se llama? La TAC con protocolo para TEP. ¿Nada más? Exactamente, justamente, como se hizo la TAC con protocolo, claro, se hizo la TAC con protocolo para TEP, lo único que nos dio es que no tenía obstrucciones proximales, que tenía una relación pulmonar aorta mayor de 1, o sea, era enorme el tronco de la arteria, perdón, de la arteria pulmonar, y como no descarta, como bien dijo Lucrecia, no descarta TEP, lo que se le hizo fue un centello ventilación-perfusión donde no se observaron segmentos discordantes entre la ventilación-perfusión. ¿Por qué esto? Un poco para recordar que el algoritmo diagnóstico propuesto en NISA es que justamente lo que tenemos que hacer es evaluar la posibilidad de tromboembolismo de pulmón, de tromboembolismo de pulmón no, de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, porque ante una paciente que tiene una enfermedad que es procoagulante, como es el lupus, que en realidad no fue la insuficiencia cardíaca de unos días, sino cuando la interrogamos ya venía. Lo que pasa es que la chica es joven, tenía una nena chiquitita, se iba limitando, pero la disnea después, con un interrogatorio dirigido, vimos que tenía más de una semana de evolución. Bueno, una de las cosas que hay que descartar es y aparte, una alteración tan importante del ventrículo derecho de 5 meses atrás hasta ahora, pensar en que puede haber hecho algún TEP en algún momento, y bueno, tenemos una tromboembólica crónica, lo cual, por eso el tamizaje que se hizo y por eso le hicimos el BQ. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo creo que en este punto yo ya hubiese igual avanzado con el cateterismo derecho. Sé que la evolución clínica llegó después a... Un día. Estamos en el primer día, ¿eh? Okay. Se hizo todo junto. Okay, o sea, ingresó a la tarde, la reumatóloga, la vieron en la guardia médica, le hicieron la furosemida, subió esa misma noche al piso de cardiología y esto se hizo el día siguiente. O sea, que lo estaban pensando que en algún momento, independientemente de la evolución posterior, me parece que la paciente ya tiene algún signo que hace pensar que va a necesitar un cateterismo derecho. Coincido. No nos olvidemos también de que una cuestión es a que son estas pacientes vistas por gente que está acostumbrada a ver esto y verlas por cardiólogos generales. La paciente la ve reumatología nuevamente, continúa con meprednisona, se le agrega satioprina 100 miligramos con sospecha de síndrome de superposición, o sea, enfermedad mixta del tejido conectivo y LES, porque también era raro pensar de que un LES hubiese dado este cuadro terrible que estaba dando la señora, que evoluciona mal. O sea, evoluciona
con edemas 1 en 6, había mejorado un poco, la hepatomegalia seguía, las yugulares eran muy importantes, el R2 está desdoblado, se le hace el laboratorio del día siguiente el laboratorio del día siguiente, y bueno, acá podemos ver el resto de los laboratorios, en realidad para mostrarle todo cómo fue. En el medio ya pasó unidad coronaria, etcétera, pero bueno, tenemos un NT-proBNP del segundo día de 9.200, la troponina había aumentado, ¿se acuerdan que era 6 y pico, una cosa así? Y a 11.000 de NT-proBNP, troponina de 21, bueno, y esto es un poco para mostrarles, pero esto es la evolución posterior. Sí. Dímero D no. Personalmente, ¿por qué no se le hizo dímero D? Porque el dímero D de la paciente estaba con insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca aumenta el dímero D. O sea, el dímero D es un... El dímero D en realidad es un predictor negativo para TEP, no positivo. Es más, de hecho, nosotros lo tenemos, se lo hacemos a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, el dímero D siempre es alto. Siempre. Claro. En la guardia le hicieron directamente la tomografía con protocolo. No me acuerdo si le pidieron dímero D o no. Sí, sí. Normal al ingreso. De todos modos, lo que a mí me parece que es interesante, por eso yo planteo el tema del cateterismo, que si bien uno puede pensar o en tromboembolismo pulmonar o en una reactivación, la paciente tiene una sospecha alta de hipertensión pulmonar, ya sea grupo 1 o ya sea tromboembólica crónica, digamos. No es común que un TEP disfuncione hacia el ventrículo, levante esa presión pulmonar, tenga esa pulmonar dilatada, digamos. Si la paciente tenía una tromboembólica, uno tenía que pensar en tromboembólica crónica, que tiene todo el derecho, sí, una lúpica, absolutamente, pero ya uno tiene que tener en la cabeza que esta paciente tiene, y después buscaremos la causa, pero está desarrollando hipertensión pulmonar. La paciente se evalúa, está 1 o 2 días en el piso, con un poquito de diuréticos, un poquito de aquello, mejora un poquito la disnea, ya no tenía tanta disnea, y la verdad es que cuando el 24 la ve Lucrecia, porque es paciente de ella, le avisan que está, la ve y la ve ya que le parecía que estaba en bajo gasto la paciente. Que sí, que no. Claro. Empezamos que sí, que no, que está en bajo gasto, que los médicos de piso decían no, pero está mejorando, no, pero que esto, que aquello. Bueno, para convencerlos en realidad se le pide el nuevo eco que se hace ahí al toque para ver cómo estaba con respecto al anterior, y ahí tiene dilatación severa de la aurícula derecha, el TAP se seguía en 7, el BD aumentado cada vez peor, la cava sin colapso y la desviación del septum muy importante hacia la izquierda. Entonces, la idea es, ¿cómo está evolucionando? Estas preguntas fueron las que fuimos haciendo un poco en el hospital, porque lo presentamos en el hospital, porque hubo errores, y para que no volviera a pasar,
la paciente está evolucionando favorablemente, continúa igual tratamiento, un poquito de diuréticos, un poquito de qué sé yo, y haciéndole la satioprina y la metronidazona. Tiene buena evolución, porque sí, la verdad, la señora estaba menos disneica, suspendo los diuréticos. Está todo ok, suspendo los diuréticos y le agrego sildenafil, porque me dio el eco que tiene hipertensión pulmonar. O tiene mala evolución y se requiere soporte hemodinámico. Eso fue el planteo de las preguntas, un poco también para que le dijimos a los residentes. Y esto es que un poco para tener en cuenta y para explicarles que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos a una paciente con hipertensión pulmonar, que muchas veces la clase funcional, y menos en los pacientes jóvenes, que no es tan fidedigna. Obviamente a esta paciente no le podíamos hacer un test de marcha de 6 minutos, pero sí tenía algunas cosas a tener en cuenta. En esta paciente no le íbamos a hacer un volumen minuto, pero sí tenía un BNP que iba cada vez más en aumento, un NT-proBNP en realidad que cada vez aumentaba más. El área de la aurícula derecha también la incluía en pacientes de alto riesgo, de mal pronóstico. La presión de aurícula derecha, que podíamos suponer que estaba acá, todavía no le habíamos hecho cateterismo derecho, y si bien no teníamos todavía parámetros hemodinámicos, podíamos inferir que la señora estaba fría, así que debería tener un índice cardíaco bajo. Bueno, no teníamos saturación venosa. El tema de la saturación venosa es un poco para insistirle a los residentes que es importante que lo hagan, porque tenemos algunos problemas, porque no quieren hacer saturación venosa, porque dice que los pacientes se infectan al hacer saturación venosa, que no sirve para nada. Bueno, para mostrar un poco esto, que sí, estas cosas siguen estando presentes. Bueno, entonces un poco también, vuelta a decir lo mismo, que hay valorar, cómo valoramos la gravedad y la gravedad del pronóstico en estos pacientes, por los síntomas, por la hemodinamia, por la tolerancia al esfuerzo. En esta paciente no lo podíamos hacer, pero sí en el ecocardiograma, que tenía algo de derrame pericárdico, que la aurícula derecha era muy grande, que el índice de centricidad del VI estaba alterado, que el TAPS estaba disminuido. No teníamos TAI, pero bueno, la función global del ventrículo derecho estaba deteriorada, con biomarcadores aumentados, NT-proBNP en el caso que teníamos nosotros, y troponina. Se internó en UCO después de algunas diferencias con la gente de unidad coronaria, porque es unidad coronaria, es abrir arterias, no es una unidad de cuidados cardiológicos. Entonces se le pone el catéter de Swan-Ganz y nos da que la paciente tiene estos parámetros. 48 de media pulmonar, tiene 15 de aurícula derecha, tiene una saturación venosa de 51, tiene un láctico de 4,64, unas resistencias pulmonares de 19 unidades Wood, con un índice cardíaco de 1,5. Así que estaba un poquito mal la señora. Bien, esto obviamente es una hipertensión pulmonar precapilar. Y tener en cuenta que a la paciente la tenemos que clasificar dentro del grupo 1 en hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo. Entonces, teniendo en cuenta los datos clínicos ecocardiográficos y hemodinámicos, ¿qué tratamiento realizaríamos? Fibrinolíticos para tratar el TEP, expansión con líquidos para mejorar la precarga del VI, milrinona a altas dosis más noradrenalina si fuese necesario, dobutamina a altas dosis y dopamina a dosis diurética. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo que hicimos fue ponerle milrinona nora. ¿Por qué elegimos la milrinona y no la dobutamina? Esto también lo tenemos que explicar habitualmente.
con lucre. Por esto, porque aumenta la TAM, la frecuencia cardíaca aumenta menos y en esta paciente la verdad es que la frecuencia cardíaca está bastante elevada, aumenta el volumen minuto, disminuye las resistencias sistémicas, disminuye las pulmonares y no altera demasiado el consumo de oxígeno. Por eso es que elegimos milrinona y nora, porque no le daba demasiado la presión sistólica. Bien. En realidad tuvo nora muy poquito, después se le sacó, quedó con milrinona. El tratamiento fue milrinona 0.5, hidroxicloroquina, satioprina, hidrocortisona, furosemida 20 cada 8 y mostrarle un poquito cómo fue la evolución. La tenemos. El primer día hizo un balance esto fue en unidad coronaria, no en el piso, en unidad coronaria, no me acuerdo. 400 negativo, después 1250, después 930, 80, 115. En realidad, en total, la señora tuvo un balance negativo de 3575 con esta PVC. 15, 10, 13, 12, 16. Estas fueron en un momento la paciente no bajaba las pulmonares de ninguna manera, no mejoraba. Se le puso Hilopros. Hilopros acá está con un signo de interrogación porque lo único que teníamos nosotros era Hilopros. No teníamos posibilidades y más fin de semana. Esto empezó un domingo, sábado para domingo. Bueno, no teníamos otro tipo de medicación, así que lo que sí teníamos era el Hilopros y empezamos con Hilopros. ¿Por qué esos signos de interrogación? Porque esto es lo que se indicó. Pero no hay demasiados controles en lo que recibió la señora. Otra de las cosas, la indicación que habíamos dado es que había que bajarle la PVC a menos de 10, que había que poner una PVC normal. Bueno, nunca lo logramos, como podrán observar. El NT-proBNP, a pesar del tratamiento que le estábamos haciendo, aumentó. Después bajó un poco, después volvió a subir y esto es troponina ultrasensible también aumentó mucho, después se estabilizó, bajó un poco y volvió a elevarse. En un momento se le tuvo que poner ivabradina. ¿Por qué? Porque la paciente cada vez que se hacía las inhalaciones con Hilopros se iba a 130 por minuto y la verdad es que se ponía fea. Esto es el ecocardiograma con el cual se indica un vasodilatador específico pulmonar. Para mostrarle, bueno, también se nos complicó porque aparte hizo un trombo en el Swan-Ganz. Tuvimos algunos problemas. Esta es para mostrarles, bueno, que las inhalaciones con Hilopros estaban indicadas, no constan en enfermería ni en la historia clínica cuántas recibió. Y para mostrarles de alguna manera, bueno, las frecuencias cardíacas que manejaba la paciente, acá fue con la ivabradina, la TAM que manejaba, esto es la presión de la arteria pulmonar media y la PVC, y bueno, no hubo demasiada modificación de las resistencias, salvo acá al final. Acá lo pueden ver un poco más en detalle. Que tenemos la PVC era esta, estas son todas las mediciones del SWAN, estos son los días, ¿sí? Estas son todas las mediciones del SWAN, que cada uno de los puntitos es una medición de SWAN. Fíjense lo complicado que fue mantenerla con presiones bajas, lograr presiones bajas, pero ¿por qué? Porque estaba la creencia en los médicos tratantes de que cuando hay una falla de ventrículo derecho hay que darle líquido para mejorar la precarga del VI, que la paciente mejore. En un momento sí tuvo un aumento un poco de creatinina, se quedó un poco en diuresis, pero bueno. Bueno, era muy difícil que entendieran que lo que necesitamos es PVC normal. Y PVC normal es una PVC de 8, de 7, de 5, no de 15. Entonces, bueno, fue complicado.
Bueno, estas son las presiones, las resistencias. En más oscuro está la resistencia pulmonar, en más clarito las resistencias sistémicas. La evolución fue que, bueno, le pusieron metilprednisona, se suspendió la satioprina y se iniciaron micofenolato porque lo que se creyó es que la paciente estaba haciendo una reactivación no solo del lupus, sino una reactivación en realidad de la enfermedad mixta del tejido conectivo. En un momento le suspenden, a pesar de la indicación, el hilopros porque decían que la paciente estaba plaquetopénica. Cuando se le pide a hematología, lo que tenía era 150.000 plaquetas y lo que tenía era macroplaquetas. Así, se suspendió el hilopros sin consultar, sin cambiar nada, bueno, todo bastante complicado. Y decidimos derivarla porque la verdad es que creíamos que la paciente estaba mal, estaba evolucionando mal y no teníamos todavía la posibilidad de ponerle epoprostenol, si bien teníamos la bomba, pero había que comprarlo, entonces iba a complicar mucho, entonces lo derivamos a un centro de alta complejidad, donde la paciente siguió con milrinona furosemida, balance negativo, importante, y empezó a titularse epoprostenol intravenoso. Cayeron las plaquetas, así que le rotaron la milrinona dobutamina. Durante 6 días recibió tratamiento inotrópico, hizo una hemorragia intraalveolar que se interpretó secundaria a la enfermedad de base. Volvió a hacer por esto un nuevo pulso de metilprednisolona y ahí empezó con una mejoría clínica. Entonces, bueno, se le fue disminuyendo el inotrópico a medida que se le aumentaba el epoprostenol intravenoso y se le agregó macitentan y sildenafilo y se fue de alta un mes después con un índice cardíaco que seguía en 1,5, sí con resistencias pulmonares menores, con una unidad de Gut 20, bueno, eso es lo que me pasan del otro centro, no tengo las mediciones muy precisas, y con macitentan, sildenafil, epoprostenol en aumento, con un catéter, furosemida y meprednisona. Pero realmente la paciente clínicamente había mejorado muchísimo. Cuando se le hace el ecocardiograma posterior, que la volvemos a recibir nosotros, la paciente ya tenía un TAPSE de 17, tenía un BD aumentado, pero la función en el límite inferior, la sistólica pulmonar por eco, que era 65, había disminuido a 41 y había bajado, había disminuido también el área de la aurícula derecha y no tenía más derrame pericárdico moderado. Y bueno, esta es la señora, después de todo lo que pasó, pobre, así con mucho corticoide encima, bueno, en tratamiento para, en realidad, por la enfermedad reumatológica, hasta ver, bueno, cómo va a evolucionar y ver qué hacemos con ella, con su hipertensión pulmonar. Así que nada, esto era... la idea es presentar lo que pasa habitualmente, no arreglarlo y decir lo que tendríamos que haber hecho tal cosa o tal otra, sino lo que realmente se hizo y lo que a veces cuesta a los centros que no son especializados, que no son centros de derivación, lidiar con algunas patologías como es esto que son complicadas de entender. Sí. Al ingreso, pero después había aumentado. Uh-huh. En realidad habían aumentado, pero la verdad es que el efecto que la paciente era demasiado aguda como para esperar que hiciera efecto la espironolactona. Yo no sé después, cuando la derivamos, le habían puesto o no, pero la verdad es que en el momento creímos que no iba a... porque las señoras estaban bajo gasto. Yo creo que la espironolactona
los pacientes con hipertensión pulmonar es una excelente droga. No creo que sea que le iba a cambiar la historia natural ahora la espironolactona, pero me parece que creo que muchísimos de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar están con espironolactona porque es una excelente droga. No sé si le iba a cambiar ahora, creo que no. Para mí en este momento no era la droga que le iba a cambiar la historia natural. Nosotros la tuvimos 5 días. Sí. Se las deriva mal. Después exactamente, bueno, yo no me acuerdo si había, ahora no sé si está con Espiro o no, pero no me acuerdo. Pero la verdad es que la señora estuvo fregada. Y bueno, nada, la idea de presentar este Ateneo era un poco que por ahí nosotros tenemos más idea de algunas cosas de este tipo de pacientes, pero que si tiene suerte una paciente de caer en un lugar donde hay gente que entiende de esto, y si bien no la puede tratar, porque pelear contra molinos de vientos la puede derivar, pero hay muchas veces que no tienen esa suerte y que muchos de los cardiólogos no tienen idea y tratan la falla de ventrículo derecho como la falla del ventrículo derecho en el infarto de ventrículo derecho. Así que bueno, por eso ahora Nico nos va a hablar de ventrículo derecho. Bueno, un comentario terminando con este caso clínico. Me parece que esta es la paciente, uno de los pocos pacientes en hipertensión pulmonar en los cuales uno podría plantear el descalado de drogas. Hoy se está hablando mucho en la hipertensión pulmonar el descalado y me parece que lo escuché en el Ayerza decirlo a Marc Ambert, esto que esta paciente quizás ellos lo tratan de entrada con 3 drogas, que fue con lo que se fue de alta la paciente, y después de un año de epoprostenol quizás ellos evalúan, porque ven que cuando entran tan tronados los pacientes mejoran espectacularmente. Siendo una paciente joven, quizás al año uno pensaría, creo que es la paciente, porque hoy se habla mucho de sacar drogas, me parece que no es viable prácticamente la hipertensión pulmonar, pero igual los franceses hablan de un año con tratamiento con las 3 drogas y recién ahí pensar en descalar el epoprostenol. Eso es lo que... Valorar todos los parámetros de riesgo y si el paciente está en bajo riesgo, después de un año, plantean eso. No tengo experiencia, te digo lo que cuenta el grupo francés que hacen en este tipo de pacientes. Bueno, sí, igual esta paciente la verdad que buscamos mucho con la gente de reumato. No es lo más frecuente ver este desastre en un lupus o en un inicio de un lupus, ni siquiera en una enfermedad mixta del tejido conectivo. Y la verdad llama mucho la atención. Sí se ve en esclerodermia esto, pero no en estas pacientes. Y lo único que encontramos, ya que hay bastante poco, es que muchas veces se puede llegar a asociar a una alteración genética, donde deberíamos poder ver si hay alguna mutación, pero bueno, bastante complicado la cosa. Bueno, lo que hice fue un resumen de la Task Force 6 de NISA, donde se habló puntualmente del manejo de la falla del ventrículo derecho en hipertensión pulmonar, es corto, así que espero que terminemos todos. Lo primero, lo que me parece interesante recordar en la hipertensión pulmonar es que cuando uno evalúa el loop presión-volumen del ventrículo derecho, hay una diferencia que es muy interesante con respecto al izquierdo, que es que
el ventrículo derecho tiene una gran capacidad de trabajo. Por eso cuando uno se encuentra, por ejemplo, con ese ventrículo derecho uno lo ve con disfunción, con un TAPSE disminuido, pero tiene un trabajo muchísimo más alto que un ventrículo derecho normal. Por eso uno tiene que pensar en hipertensión pulmonar. Lo que vemos es que la capacidad de trabajo, la presión que ejercen los ventrículos derechos en la hipertensión pulmonar, por más que ya empiecen con insuficiencia cardíaca, fíjense que el ancho del loop, lo que sería la descarga sistólica, es mucho más corto que el loop normal, pero vemos que ya el ventrículo derecho, esto es llamativo, que uno lo ve en la hipertensión pulmonar. Por eso uno lo tiene que sospechar de entrada cuando, por ejemplo, se encuentra con un TEP con presión pulmonar elevada. No es normal que ese ventrículo haya levantado 65 de sistólica pulmonar medida por eco. Y lo que vemos que a medida que va progresando la enfermedad, no solo nos encontramos con un gran incremento de los volúmenes, sino que cada vez es más corto el ancho del loop, es decir, la descarga sistólica cada vez es mayor. Hoy se le está dando mucha relevancia a esto, algo que parece tan básico, pero se le da mucha relevancia a la taquicardia. Cuando el paciente está taquicárdico es porque nos empezamos a acercar a esta fase donde la descarga sistólica cae. Es un marcador pronóstico. No es lo mismo hacer un cateterismo derecho con 2,5 de índice a expensas de 60 por minuto o a expensas de 100 por minuto para mantener ese 2,5. Hoy se le da mucha relevancia porque se ve que tiene valor pronóstico. En este punto ya hay un desacople del ventrículo derecho, ya lo que es el acople ventrículo arterial ya no funciona porque no puede hacer frente a la carga del ventrículo derecho. Y lo que vemos, que acá no lo muestra el loop, pero algo muy importante, este gran volumen me va a empezar a alterar la concordancia con el ventrículo izquierdo, que es un tema que uno no tiene en cuenta en el ventrículo izquierdo. La fisiopatología es conocida. Nosotros lo que vemos es que el incremento de la poscarga me genera remodelado. Inicialmente hay hipertrofia, luego la capacidad de hipertrofiarse del ventrículo derecho es bastante limitada, por lo cual rápidamente se dilata. Vemos que esa forma esférica me va a generar incremento del estrés parietal, me va a generar incremento de la demanda miocárdica de oxígeno, pero me va a alterar la interdependencia ventricular, que esto es muy importante para entender a los pacientes con hipertensión pulmonar, porque esta interdependencia ventricular me va a alterar el llenado del ventrículo izquierdo, es fundamental para entenderlo. Me va a comprometer la contractilidad y me va, en definitiva, alterar el llenado del ventrículo izquierdo, lo cual va a ser uno de los determinantes del bajo gasto cardíaco que tienen estos pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes cuando ingresan, como ingresó esta paciente? Varias cosas se plantean. Lo primero es un monitoreo básico que tiene que ser siempre en unidad cerrada. Cuando yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar, con sospecha de disfunción ventricular derecha, siempre tiene que estar monitoreado en unidad cerrada, monitoreo continuo, por supuesto, de frecuencia y ritmo, presión que puede ser o no invasiva, pero presión, temperatura corporal, porque habitualmente se suele acompañar de un síndrome inflamatorio, por supuesto, saturación periférica, gases arteriales, volumen minuto urinario, fundamental sondarlos a los pacientes, uno no puede, porque es un parámetro muy importante el volumen minuto urinario. Estos pacientes tienen que tener una vía central, sí o sí. Necesito medir presión venosa central y necesito medir saturación venosa central. Lo que planteabas vos, Estela, que decían del tema infeccioso, para el manejo de estos pacientes es condición sine qua non que tengan una vía central, no hay otra posibilidad. Marcadores importantes en este contexto, recordemos que el NT-proBNP o el BNP no son marcadores de congestión puntualmente, como vemos en la insuficiencia cardíaca izquierda, sino que la falla derecha me genera incremento del BNP. Uno cuando habla de BNP en la hipertensión pulmonar habla de disfunción ventricular derecha, y esto es muy común porque uno se encuentra pacientes poco congestivos, uno ve que los seca, los tiene con poco nivel de congestión, no tienen yugular, no tienen tanto edema, pero tienen BNP alto. Esto es típico del paciente que está disfuncionando el ventrículo derecho y uno clínicamente lo ve que no está tan congestivo. Por supuesto, función renal, por supuesto, electrolitos, función hepática que se suele alterar en estos pacientes por congestión, marcadores inflamatorios, hay mucha traslocación bacteriana y en general los pacientes están inflamados y aparte esto muchas veces puede también ser un desencadenante. Obviamente marcadores de hipoxia como ácido láctico, gases arteriales. Acá en cuestión en el paciente descompensado lo que va a ser más determinante, que lo mostró Estela, es el movimiento septal. Este rebote septal, el septal bounce que se ve es categórico y uno
va a utilizar muchísimo el ecocardiograma para ver cómo está el ventrículo derecho y sobre todo cómo está el ventrículo izquierdo. Cuando el paciente está descompensado, lo que vemos es un ventrículo izquierdo literalmente aplastado contra el derecho. A eso no le podemos pasar líquido. ¿Sí? A eso nunca le podemos pasar líquido y eso lo voy a ver con el eco. No hay otra forma y de seguirlo regularmente con eco. Por supuesto que el cateterismo derecho no es cuando uno conoce al paciente y ya sabe que tiene hipertensión pulmonar, quizás no va a ser lo que nos va a determinar la conducta y no es mandatorio hacer un cateterismo derecho un paciente que uno conoce que tiene hipertensión pulmonar y que uno con el eco diagnostica, obviamente con la clínica, pero con el eco diagnostica esta situación. No necesitamos inicialmente un cateterismo derecho, salvo que haya alguna otra condición que complique el diagnóstico y el manejo del paciente. Bueno, como dije, regularmente tenemos que medir SBO2. No, digamos, es útil para el diagnóstico, pero sabemos que el SBO2, desde el valor de SBO2 hasta el cálculo de volumen minuto, esto es un cálculo con mucho margen de error, pero la medición seriada de SBO2 y el incremento de la SBO2 con la terapéutica que yo haga es mandatoria. Tengo que tener muy presente que el ventrículo derecho claudica de golpe y el paciente hace muerte súbita. Entonces tengo que estar muy encima de las caídas de SBO2, de las caídas de volumen minuto urinario. Por eso es muy importante tenerlo sondado y medir volumen minuto urinario de otra forma. Y obviamente cuando hay alguna situación que me complica el diagnóstico, considerar el monitoreo hemodinámico, pero no es algo mandatorio que hay que hacer de entrada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, asegurarnos que esté monitoreado. Se sugiere evitar la intubación sistemática en estos pacientes, fundamentalmente porque puede haber depresión. La depresión que genera la sedación o el Valsalva que hagan los pacientes puede generar falla aguda de ventrículo derecho, entonces dentro de lo posible evitarla y saber que estos pacientes hay que estar en contacto con un centro de referencia. Inicialmente pensar en factores gatillantes, infecciones, arritmias. Las arritmias supraventriculares históricamente eran muy raras en la hipertensión pulmonar, cada vez son más comunes, cada vez los pacientes viven más, cada vez más tienen posibilidad de dilatar cavidades y cada vez más encontramos arritmias supraventriculares y en un paciente que está medianamente estabilizado, con falla de BD, pero medianamente estabilizado, piensen que perder la patada auricular puede ser el gatillo para estos cuadros. La embolia pulmonar no tiene que ser una embolia masiva. Un paciente con disfunción de ventrículo derecho por hipertensión pulmonar, una embolia pequeña puede ser lo suficiente para que aumente lo necesario la presión pulmonar para generar estos cuadros. Obviamente, bueno, creo que tengo algunos otros gatillos. Un gatillo importante que uno ve en estos pacientes, los pacientes en general que ya tienen disfunción de ventrículo derecho, son pacientes que en general tienen 3 drogas y son pacientes que pueden ingresar a una guardia por una fractura del brazo, están con 3 drogas, están con prostanoides parenterales y alguien los ve hipotenso y les suspende los prostanoides parenterales en las guardias. Es muy común que nos llamen los pacientes y que uno les grite, por favor que no te suspendan el prostanoide, porque esos pacientes hacen falla aguda de BD. Es muy común eso. Nosotros tuvimos un paciente derivado hace unos años que no tuvo el signo de alarma, le sonaba la bomba de treprostinil, estuvo toda la noche sonándole, estaba en piso por una fractura, nunca avisó, nunca estaba tapada la infusión y el paciente a las 6 horas al otro día lo recibimos con una falla de BD. Una vez que claudica el BD no vuelve a arrancar, o sea que hay que estar muy presente con eso. Optimizar el estatus de los fluidos, ahora vamos a ver qué es lo que uno debería hacer, pero diuréticos, y si con diuréticos no es suficiente, hemofiltrarlos a los pacientes. ¿Sí? Queda claro por el caso clínico anterior y ahora lo vamos a ver que lo que el paciente necesita es balance negativo agresivo. No suele ser suficiente 1, 2, 3 litros de balance negativo, tiene que ser mucho más agresivo. Posteriormente, primero tenemos que hacer esto, esta es la prioridad, después disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Las guías recomiendan lo que tenga a mano en realidad. ¿Sí? La recomendación, si yo tengo toda la disponibilidad de drogas, es epoprostenol endovenoso u óxido nítrico. Lo que tenga a mano es adecuado para bajar la poscarga del ventrículo derecho. Epoprostenol titular de a 5 nanogramos, llevarlo hasta 10 o 20. Óxido nítrico, tratar de llevarlo a 20 partes por millón. Posterior a eso, si no es suficiente,
optimizar la contractilidad del ventrículo derecho con inotrópicos. Sugieren dobutamina milrinona. Ahora les voy a mostrar, no hay una preferencia de uno sobre el otro. ¿Arriba de dónde? No, porque esto es... Porque es allá. Dale. Y eventualmente, si con los inotrópicos no es suficiente o parto de menos de 90 de sistólica, quizás hay que agregar vasopresores, como puede ser noradrenalina o vasopresina. Si en todo este contexto tengo respuesta insuficiente, tengo dos escenarios. El paciente tiene una perspectiva real de recuperación, tengo que pensar en asistirlo como puente al trasplante, derivarlo a un lugar con centro de trasplante, y si el paciente no tiene una perspectiva realística, solamente apoyo paliativo, por así decirlo. Bueno, como medidas generales dijimos tratar los precipitantes, revertir arritmias, tratar fuentes de infección no obvias con antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Porque esto va a prevenir la traslocación bacteriana y, digamos, complicar más el cuadro, tenerlo siempre por encima de 90% de saturación. Como dije, intentar evitar la ventilación mecánica, intentar evitar ventilarlos porque tanto la anestesia, que puede ser un depresor, como el incremento de la poscarga cuando uno está ventilando a los pacientes en el momento de la intubación, pueden generar muerte súbita por disfunción del ventrículo derecho. Y esto es lo que dice la guía, que es un reflejo habitual, lo dice textualmente, es un reflejo habitual administrar líquido. Disfunción de ventrículo derecho, líquido. Y raramente los pacientes lo necesitan. Este es el concepto que uno tiene que entender, que es lo que les pasa a los pacientes. Estamos en esta situación donde el ventrículo derecho, el septum, está colapsando al ventrículo izquierdo, y lo peor que yo puedo hacer es pasarle más líquido. Yo siempre le hago a los residentes una pregunta que nunca nadie me la contestó bien porque la pregunta es tramposa. Le digo, ¿cuál es el mejor inotrópico para estos pacientes? Obviamente dan todas las opciones de inotrópico y yo le contesto que el mejor inotrópico es la furosemida, porque la furosemida va a terminar mejorando tanto la contractilidad del ventrículo derecho. Piensen en Frank Starling, está tan dilatado el ventrículo derecho que ya estoy pasado y la fuerza de contracción no va a aumentar con el aumento de las cargas. Y por otro lado, no por aumento de la contractilidad, pero voy a mejorar el gasto anterógrado del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que hago con más fluido? Lo empeoro. ¿Sí? Lo empeoro. Voy a aumentar la presión de fin de diástole del ventrículo derecho, aumento la insuficiencia tricuspidia, el shift septal abomba más hacia el ventrículo izquierdo y colapso más hacia el ventrículo izquierdo, comprimiendo el llenado, y empeoro el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que pasa cuando yo le saco líquido? Pasa esto, todo lo contrario, mejoro todos los parámetros. Yo le escuché a Gallier decir que estos pacientes tengo que al menos 6 a 8 horas no tenerle miedo a hacer balance negativo agresivo. A veces estos pacientes están clínicamente en bajo gasto, tienen un toque renal, uno dice la perfusión anterógrada del riñón está disminuida, el flujo plasmático renal está disminuido y el diurético no va a ser efectivo. Hay que perderle el miedo de darle alta dosis de diurético, rápidamente ponerlos en infusión de diurético y rápidamente hemofiltrarlos si no responden con los diuréticos. Uno llamativamente dice tiene 1,5 de creatinina, si le doy más diurético va a empeorar la creatinina, y llamativamente empiezan a orinar y mejora la creatinina. Es claro por qué pasa. Posterior a esto, que quede claro que la primera medida es bajar la precarga del ventrículo derecho. Posterior a esto, tengo que pensar en reducir la poscarga. Para la poscarga están todas las drogas para el ventrículo derecho que están aprobadas, se pueden indicar. La recomendación de varios grupos, sobre todo de los franceses, es 3 drogas de inicio, que incluya un prostanoide subcutáneo. Esa sería la recomendación inicial. Obviamente, uno tiene que trabajar en base a la disponibilidad de cada centro. Ahí, si digamos, la recomendación inicial es o óxido nítrico o esta triple combinación. Si no tengo epoprostenol endovenoso, subcutáneo.
No. La indicación es a ver, si yo tengo todo el abanico para elegir, óxido nítrico o epoprostenol endovenoso son la prioridad. Digamos, estuvo bien darle iloprosil, que estuvo bien, porque era lo que se tenía y estuvo adecuado. De hecho, durante muchísimos años, estos pacientes se trataban con ilopros. Hoy, si yo tengo todo el abanico, tengo que elegir inicialmente óxido nítrico o la triple combinación. Hay un trabajo de 2014 que me parece que es un trabajo que tiene muchísimas limitaciones, porque no es un trabajo randomizado, pero que muestra, es un trabajo muy chico, con 19 pacientes, pero que lo que básicamente es un estudio hemodinámico. Los pacientes ingresaron, como esta paciente que mostraba Estela, los 19 pacientes con triple esquema de inicio y mejoraron francamente la hemodinámica, con lo cual esto ya empieza a sentar las bases para los trabajos que están surgiendo de tratar inicialmente con triple terapia a los pacientes. ¿Cuáles son los inotrópicos que sugieren? Se habla mucho más desde la experiencia que desde la evidencia. No tenemos evidencia que avale una droga por sobre otra. Esa es la realidad. Y lo que sugieren es que la dobutamina y la milrinona son los más utilizados y hablan mucho de la experiencia de cada centro. También hablan del levosimendan a través de ausencia de datos clínicos, pero algunos datos experimentales que hablan de que es muy bueno bajando las presiones pulmonares. Digamos, el que mejor efecto inodilatador y en reducir las presiones pulmonares tendría es el levosimendan, así que también lo recomiendan. Hay algunos, nosotros hace poquito en una paciente que estaba terminal y pensando en eso que uno hace con los pacientes con falla de ventrículo izquierdo, pensamos si era una opción hacerle levosimendan en goteo como para ver si el efecto residual la mejoraba. Y hay algunos registros que se están usando sin mucha evidencia científica, pero se están usando. Y en relación a los vasopresores, sugieren la vasopresina. Ahora les voy a mostrar que habría un efecto vasodilatador pulmonar de la vasopresina y si uno pudiese elegir entre la noradrenalina y la vasopresina, podría elegir la vasopresina. Sí, igual hablan de hasta 0,1, el efecto vasodilatador pulmonar, estoy hablando. Pulmonar. En términos generales se habla de dopamina por debajo de 90 de sistólica. Digamos, la dobutamina o la milrinona estarían como indicación por encima de esa presión. Por debajo de esa presión, uno debería pensar en dopamina o dobutamina milrinona asociada a un vasopresor. Digamos, estos trabajos que voy a mostrar son trabajos puramente experimentales. Este es un trabajo donde se simuló un shock hemorrágico y lo que vieron es que la vasopresina tiene un efecto vasopresor sistémico, pero es el que, este sería a nivel pulmonar, el que mayor efecto de reducción de las presiones pulmonares tiene, aparentemente por una vía de liberación óxido nítrico vía receptor B1. No tengo el dato de lo que planteas vos, si a bajas dosis, tengo entendido de hablan de hasta 0,1 se puede usar de vasopresina con un buen efecto, pero no tengo el dato de si a bajas dosis es mejor o no. Pero bueno, lo plantean en la guía, lo plantean como preferencia a la noradrenalina. Con la milrinona vieron, también, esto es puramente experimental, simularon tromboembolismo de pulmón en cerdos y lo que vieron que el vasopresor, el inotrópico, que mejor efecto tiene en reducir las presiones pulmonares es el levosimendan, así que lo sugieren como una alternativa. Y posteriormente, cuando el paciente falla en este contexto, hay que pensar en algún soporte, digamos, algún otro tipo de soporte circulatorio. ¿En qué paciente hay que pensar en algún tipo de soporte circulatorio? La indicación clara es en el paciente que uno lo va a plantear como puente al trasplante, en el paciente que ya está evaluado. Esa es una indicación clara para en un paciente que está evolucionando inadecuadamente, asistirlo de alguna manera. Puede haber potenciales indicaciones como puente a la decisión al trasplante en un paciente potencial que no tengo completamente evaluado, pero que podría ser potencial, o como puente a la recuperación, por ejemplo, en esta paciente que llega en agudo, pienso que puede llegar a mejorar si yo después la trato adecuadamente con drogas para la hipertensión pulmonar, estaría indicado el soporte hemodinámico. Obviamente está contraindicado en finales de la enfermedad sin una chance realística de recuperación posterior o de que pueda, digamos, de que esté contraindicado el trasplante. ¿Qué
asistencia sugieren ECMO. Fundamentalmente en pacientes despiertos, sugieren evitar por todos los medios la ventilación mecánica y que respiren espontáneamente. Obviamente evitamos los riesgos de la anestesia y del momento de la ventilación mecánica y prevenimos las complicaciones del RM que tienen los pacientes. ¿Qué dispositivos sugieren? Sugieren el ECMO, ¿sí?, como primera opción, y también sugieren quizás la membrana de oxigenación sin bomba de asistencia, como puede ser el Novalang. Igual sugieren el ECMO fundamentalmente porque por el ECMO podemos evitar una cirugía mayor, ¿sí? Para poner una asistencia tenemos que entrar en toracotomía, con lo cual sugieren el ECMO como primera opción. ¿Y a qué pacientes vamos nosotros a referir o a poner en lista de trasplante? Pacientes en los cuales el trasplante sea una opción, con falla de tratamiento, pacientes con un score de riesgo elevado, con adecuada medicación que incluya tratamiento subcutáneo o endovenoso, pacientes que ya conocemos variantes, digamos, cuando uno conoce en determinados países europeos, cuando diagnostican una enfermedad pulmonar venoclusiva o cuando diagnostican algún paciente con esclerodermia que tiene rápida evolución, ya los enlistan en lista de trasplante porque saben que la evolución es mala. Pacientes con complicaciones como puede ser la hemoptisis, ya los ponen en evaluación pretrasplante. ¿Y a quién ponen en lista? Los pacientes que obviamente estuvieron adecuadamente evaluados, pacientes que tienen un score más alto, un muy alto riesgo a corto plazo, pacientes que a pesar del tratamiento están hipoxémicos o que, sobre todo si tienen enfermedad venoclusiva y hematosis pulmonar, capilar pulmonar, o pacientes que va progresando la falla de otros órganos. ¿Cuándo tendríamos nosotros que derivar a los pacientes con hipertensión pulmonar y en este contexto un centro de trasplante? Lo que hablan es considerar derivarlos precozmente a los pacientes, por varios motivos. ¿Cuándo hay que considerar derivarlos precozmente? Cuando la respuesta al tratamiento es inadecuada, cuando a pesar de la triple combinación oral el riesgo es alto intermedio. Ya en algunos países europeos ya los ponen en prostanoides parenterales y ya los derivan para evaluar pretrasplante. Todo paciente, por ejemplo, datos que de Bolonia me consta, todo paciente con prostanoide parenteral está evaluado para trasplante. Y por supuesto considerar evaluarlo directamente cuando diagnosticamos una venoclusiva, una hematosis capilar pulmonar. ¿Qué es lo que permite que el paciente ya empiece a pensar en el trasplante? Le empiece a digamos, sabemos que como el trasplante cardíaco no es es cambiar una enfermedad por otra y le permitimos al paciente empezar a pensar en esta situación. Le permite al centro que lo va a trasplantar una evaluación adecuada y no hacerlo en forma urgente, que sabemos lo que eso representa. Y también me permite optimizar la condición pretrasplante del paciente. Y fíjense lo que ponen las guías que son escritas por europeos. En realidad los pacientes son referidos tarde. En Europa, imagínense lo que pasa en Argentina. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Sometemos a los pacientes a riesgos innecesarios o quizás a la imposibilidad de recibir un órgano porque ya cuando los derivamos ya el paciente está pasado. Lo que yo creo que pasa mucho en Argentina es que cuando ya se nos quemaron todos los papeles, los derivamos quizás para nosotros quedarnos sin la culpa que no hicimos todo, pero quizás los estamos derivando tarde, esperando que el paciente mejore cuando sabemos que tiene baja chance de mejorar. ¿Cuándo hay que ponerlos en lista? Cuando, a pesar de la terapia, como dije, están con alto riesgo de mortalidad. Sabemos que el alto riesgo en el semáforo en rojo habla de 10% al año, pero los registros en realidad cuando los pacientes están en rojo, los registros últimos sugieren que no es 10%, sino que es alrededor del 20%. Sabemos que la mortalidad en los países de primer mundo del peritrasplante en el año ronda el 10%, con lo cual el beneficio de sobrevida es claro. Digamos, si tiene 20% de mortalidad, si no hacemos nada y 10% trasplantarlo, no hay que dudarlo al paciente en alto riesgo. Y como para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones para un paciente que se va a trasplantar? A pesar de que el paciente ya está evaluado y ya está en lista, mantener estas evaluaciones sistemáticas que le hacemos a los pacientes con hipertensión pulmonar cada 3-4 meses. Esto nos va a permitir identificar cuándo es el momento, no solamente tenerlo evaluado, sabemos que el paciente es de alto riesgo, pero nos va a decir cuándo es el timing adecuado. ¿Qué score sugieren usar? Los que usamos, el score europeo y el score del REVEAL. Esto nos va a permitir, como dije antes, referirlo tempranamente.
Esto es interesante. El timing obviamente depende del tiempo de espera local. Una vez escuché a Mark Hopper que en Alemania, en Hannover, tienen 2 semanas de tiempo de espera para el paciente en electivo pulmonar. Digamos que quizás ellos pueden tener otro manejo. Nosotros tenemos que ser mucho más precoces porque esos tiempos en América no existen. El método de elección, que quede claro, que es el trasplante pulmonar bilateral, no un solo pulmón y no en bloque, salvo que haya alguna cardiopatía compleja que no se pueda corregir. Este dato no lo dije antes, pero siempre tiene que quedar claro. No existe ningún nivel de disfunción del ventrículo derecho que imposibilite el trasplante pulmonar único. Digamos, es muy común pensar que si el ventrículo derecho está muy golpeado, uno tiene que hacer un trasplante en bloque y el ventrículo derecho, salvo que esté infartado, siempre se va a recuperar. Y es llamativo la nobleza que tiene el ventrículo derecho que uno le repite un eco a un paciente trasplantado o a un paciente que se le hizo, por ejemplo, una endarterectomía pulmonar, que se le sacó la obstrucción en forma brusca, que a los 3 meses tienen ventrículos derechos normales, es llamativo. Entonces, no hay nivel de disfunción que contraindique. A pesar de los avances en el soporte hemodinámico y en la unidad cerrada, el paciente ideal es siempre el ambulatorio, por supuesto. Sugieren el ECMO una vez que el paciente esté trasplantado, el ECMO sistemático. Previene 2 cosas, la falla precoz del injerto y una entidad que uno no ve habitualmente, pero que es la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que ahora se tiene que enfrentar con un volumen que no estaba acostumbrado a recibir. Y por último, teniendo en cuenta el bajo número de trasplantes y el alto riesgo que tiene el trasplante pulmonar, en todo el mundo, no solamente en Argentina, se sugiere no hacer un trasplante, 2 trasplantes por año, sino intentar concentrarlos en los centros especializados y derivarlos a los centros especializados. Creo que esta es la última. Bueno, ¿algún comentario?